Pues regresamos a este tema tan interesante para la sociedad mexicana en su conjunto, el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas y el decreto emitido por el presidente el pasado 11 de octubre, en donde extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Este decreto que la mayor parte de los mexicanos nos dimos cuenta a través de los noticieros, en donde la fuerza pública tomaba las instalaciones en donde laboran los trabajadores de esta compañía que forman parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Está con nosotros el licenciado José Samuel Porra Rugerio, estamos comentando, y ahorita en esta sección vamos a analizar cómo vemos la respuesta de la sociedad en su conjunto, tanto a favor como en contra. Uno de los puntos que desafortunadamente tienen en contra la mayor parte de los sindicatos en nuestro país es que la mayor parte de los medios de comunicación pues no lo tiene ningún sindicato. La mayor parte de los medios de comunicación, estamos hablando de prensa escrita, de radio y de televisión, lo manejan personas totalmente distintas a los trabajadores y a los campesinos y a los indígenas en nuestro país, ¿no? O sea, prendemos la tele y vemos generalmente Televisa o TV Azteca, y prácticamente las dos televisoras están en una campaña permanente a favor del decreto presidencial y en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué tienes que comentar al respecto, José? Bueno, yo creo que tendríamos que ver esta cuestión desde varias perspectivas. De nuestros televidentes, quienes ya tengan unos pocos de abriles encima, quizá podrán recordar la época de privatizaciones por excelencia en este país, que fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cómo el gobierno se deshizo de empresas tan importantes como Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, los bancos, Altos Hornos, todas las que hoy son grandes empresas en propiedad privada y que son las que hoy conducen los destinos económicos y también políticos de la República, antiguamente eran propiedad de la nación. ¿Cómo el gobierno de ese entonces logró deshacerse de esas? A través de decir, son empresas ineficientes, son empresas que hacen que el Estado sea obeso, que el Estado no cumpla adecuadamente su papel, y entonces entramos en esa etapa que conocemos como neoliberalismo, es decir, la que está caracterizada básicamente por lo que ahora ya se ve como un saqueo a la República, es decir, la traslación de bienes que son propiedad de la nación, propiedad de la sociedad mexicana, que detentan los gobiernos y que sin embargo a través de mecanismos que nos dicen que tienen carácter legal, se trasladan a manos particulares. Es exactamente lo que está ocurriendo hoy con Luz y Fuerza del Centro. Lo otro, si leemos los periódicos, escuchamos el radio, vemos la televisión, encontramos las opiniones, las que aplauden la decisión del gobierno federal, que en televisión, en medios de comunicación serán la mayoría, y las de quienes lo condenan con base en sus propios análisis de las condiciones actuales que vive el país. Es decir, parece una verdadera contradicción que cuando la economía está en crisis, sin mayor trámite, a través de la desaparición de secretarías o a través de la extinción de este organismo descentralizado, se eche a la calle a los trabajadores simplemente por una decisión de gobierno. Es decir, eso a bulto parece ser una insensatez auténtica. Pero hay otras aristas. Supuestamente la República se guía conforme a las leyes. En todos lados se dice que vivimos en un estado de derecho. Los funcionarios se supercansan de decirnos invariablemente que ellos actúan conforme a la ley, que nosotros como ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, que nadie debe estar por encima de la ley. Sin embargo, el problema es que una decisión de fuerza de gobierno, aun cuando no está sostenida en el régimen legal, está pasando. Se está
sosteniendo a como dé lugar. Ha dicho ya el secretario de Gobernación que en caso de que los trabajadores hagan acciones ilegales, no vacilará en usar la fuerza del Estado. Y eso quiere decir, simple y sencillamente, en términos coloquiales, eso quiere decir que si los trabajadores se salen de los márgenes que ellos permiten, la fuerza del Estado, es decir, la policía o el ejército, estarán expeditos para controlar esa situación. Y entonces, en situaciones como estas, nosotros no podemos jugar como analistas a ver cuáles opinan a favor y cuáles opinan en contra, porque entonces parecería que es un análisis el que se hace solo de blanco y negro. Es claro